Hola queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Por Tutatis. Acá esperándolo al Alexis, todavía no ha podido llegar por unos problemitas técnicos, pero bueno, encantado de estar nuevamente con ustedes. Vamos a hablar este capítulo sobre el Mundial de Argentina 78. Tenemos un invitado súper especial hoy día, así que es para mí una alegría verlo nuevamente acá, al querido Pepe Romero. Pepe, ¿tú cómo estás? ¿Cómo te va, Mauri? Gracias por invitarme. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo muy bien. En una etapa del fútbol argentino que fue bastante problemática en aquella época, ¿no? Polémica, yo lo viví, vos no habías nacido. Estaban naciendo justo. Estaban naciendo yo soy del 78, sí. Yo estaba recién casado, casé muy jovencito, y se vivió una jornada bastante especial. Sí, ¿no? Sí, es súper polémico, ¿no? El otro día estábamos hablando con el Alexis, estábamos hablando del Mundial 74. Ya los 70s full dictaduras y todo, ¿no? Sí, plan Cóndor. Claro, entonces el fútbol estaba muy conectado a todo eso, lastimosamente, ¿no? Acá en Sudamérica. Así que, de todos modos, antes de entrar en tema, quería preguntarte, bueno, me estabas diciendo antes de comenzar el programa que has visto a Boca jugar ayer, ¿no? Sí, vi a jugar a Boca, después vi una repetición en la última parte del Bolívar también. Ajá. Ahí ese gol agónico con el jugador que era de Always Ready. Sí, ¿no? sí. La verdad que el Bolívar está atravesando un momento complicado, ¿no? Porque no... Pero hace tiempo ya. Hace tiempo, bueno, pero ahora se ve más en casa, que puedas empatar a último minuto. Qué desastre, ¿no? Eso es trágico. Una cosa es que vaya ganando 1-0 y no pudiste mantener el score y te empaten a último minuto la visita, pero al revés no puede ser. No pudimos aprovechar la altura, nada. A mí la verdad que me preocupa, ¿no? Porque no le veo futuro en la Copa Libertadores, ¿no? Yo dejé de ver partidos del Bolívar, la verdad, desde el año pasado, desde el fracaso del Centenario. Del Centenario. Sí, la anterior Copa fue un fiasco. No, fue un fiasco. Entonces yo realmente pienso, muchas veces me siento como que es la ilusión, ¿no? Pero aquí en Bolivia todo bien, el club más grande, lo que tú quieras. Pero salimos y no pasa nada. No pasa nada. Eso es súper, ¿qué te digo yo? Es como decepcionante realmente. Sí, es distinto de Boca. Boca también venía... Hasta hace poco venía pidiendo que cambiaran al técnico, no jugaba nada. Claro, están dando tumbos, ¿no? No, tumbos, y de repente, ¿cómo te va? Querido Alexis. Alexis, por fin. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo estás, querido? Bienvenido. ¿Cómo estás? Asiento. ¿Cómo andas? Haciendo honor a la ocasión, no sé si entienden mi acto diplomático. Mira, conciliador. Es la polera de mi equipo, el Hertha de Berlín, pero la más parecida a la Argentina, por respeto a nuestro invitado. Y no sé qué dirá el Pepe. Parecido no sé. En cuanto a la forma. Es la forma, sí, mira. Es simbólico es simbólico. Está bien. De acercamiento, de hermandad. Básicamente, bien, más allá que seamos pues rivales totales. Rivales de muchos mundiales. De muchos mundiales. Entonces, qué bien. Una forma así, bueno, aparte somos colegas músicos y muy buenos amigos. Sí. Qué bien, hermano. Estamos justo hablando del tema de Bolívar. ¿No? Que Bolívar, Boca, igual. Y lo comparaba con Boca. Boca también jugaba mal y de repente pusieron a un chico jovencito, Aranda, de 18 años. Ajá. Y medio que se puso el equipo al hombro y todos cambiaron, ¿no? Y empezó a jugar bien, pero a jugar muy bien. El mismo equipo, nada más que cambiaron una persona y propusieron a este chico Aranda. Y están jugando tan bien que en el partido de ayer el chico Aranda no jugó, no fue tan preponderante. En realidad jugó para 6 puntos. Pero todo el demás equipo jugó a un nivel de excelencia que me sorprendió. Y esto viene a cuento por el Bolívar. Yo creo que el fútbol no es solamente un tema técnico, no es la calidad de los jugadores, la habilidad del técnico de poner a los jugadores en cancha, muchas veces es anímico. Fíjate cómo un chico de 17, 18 años, que tenía una impronta de potrero, de
de audaz, no sentía el peso de una camiseta tan grande como la de Boca y empezó a jugar hasta jugó contra equipos de Chile, la Universidad Católica, etcétera, y le cambió la mentalidad a la gente, a todos los jugadores de primer nivel, como tiene Boca, ¿no? Con tanta plata que gastó. Ese es el aspecto psicológico, ¿no? Es el aspecto psicológico, el motivacional. Sí. Y yo creo que, porque si vos te pones a ver, Bolívar no tiene mal equipo. Si vos me decís que son todos unos pataduras, no es así. No, para nada. Tiene buenos jugadores. Pero es psicológico, es lo que hablábamos el otro día. Acá en Bolivia, por eso te decía, en la liga local, el club más grande, todo lo que tú quieras. Pero salimos, olvídate, ¿no? Es como si estuviéramos jugando así. Pero yo que hace 32 años que vivo acá, Claro. que vine en el 94 cuando la selección se clasificó, Sí. y luego vino la Copa América, que vi la final contra Brasil, que Brasil nos ganó porque tenía un equipo... Equipazo, claro. Era un equipo imposible de ganarle, aunque jugáramos arriba del Himalaya, no sé, era imposible porque jugaban, me acuerdo, y daba gusto verlos jugar, e hicimos un buen papel, ¿verdad? Pero después estaba esto de que jugamos como nunca, perdimos como siempre. Sí, no, eso hemos hablado el otro día. Siempre pasa eso. Y el Bolívar es reflejo de lo que pasa en el país. ¿Por qué va a ser Bolívar distinto a la selección? Y te das cuenta, por ejemplo, el año pasado con jugadores como, el Pato Rodríguez, los extranjeros, ¿no? Correcto. Sabio. Tú te das cuenta cómo ellos le dan cuando juegan contra equipos brasileños, argentinos, Sí, sin problema. Sin ellos problema, van. más bien. Y precisamente los jugadores bolivianos generalmente son los que están más flojos, los que no arrancan. Vos dices, estaban en la liga local, estaban jugando bien, pero salen y realmente es como si algo entrara. Hay algo. Que no pasa. Es, pues el tema psicológico. Es un y efecto justamente áurea. te estaba contando, yo el día de ayer hemos subido un video cortito a TikTok, acá del polémico Alexis Trep. No sabes la cantidad de comentarios, video guardado, likes, le han dado palo, le han dado la razón. Ya no alcancé, estaba sobrado, ya no alcancé a hacer el post en Facebook, pero lo iba a hacer, pero lo voy a decir aquí público como primicia, como corresponde. Gracias a esta iniciativa, principalmente de Manu Machicao, pasa una idea que ambos tuvimos hace mucho tiempo ya, pero el que realmente dio el empuje final para que se materialice es él, y debo agradecerle públicamente porque tengo mi primer video viral, al menos se nos hizo viral. Se nos hizo viral porque él tuvo la brillante idea de agarrar justamente un segmento de lo que estábamos comentando. Hemos comentado muchos aspectos, yo comenté uno en particular, y como suele suceder en redes, lo malinterpretan, lo sacan fuera de contexto. Hasta algunos hasta lo aplauden, ¿no? Pero era un argumento muy sencillo. Antes bueno, les spoileo un poquito, decirles, sí, pasamos los 100,000. Caramba. Sí, no, tremendo. En mi vida me lo hubiera sido. Anoche no podía dormir, que mi celular era ya pues. Pero de ahí yo lo he reposteado. Bueno, una cosa repostearlo, te manda en tu perfil a otra página de reposteos, pero yo de ahí lo copié y lo puse en el mío ya con un comentario personal que lo voy a hacer acá. Lo que yo estaba haciendo básicamente era hablar de un aspecto de ese partido que me impresionó mucho, que en mis, qué sé yo, más de 40 y tantos años de ver a la selección, desde el 79, que en la Copa América le ganamos acá, hablando de localía, a Brasil y a Argentina, nada claro, más y nada me acuerdo, menos, ¿no? sí. Estamos en el mismo grupo, imagínate, ¿no? Y a ambos les ganamos 2-1, obviamente de ahí por diferencia de goles no la logramos, lo de siempre, ¿no? Pero aún así, pero nunca, y todo lo que vino después, incluyendo la clasificación del Mundial, pero nunca vi un estilo en la mayoría de los pasajes del partido. No puedes hablar de un partido completo, pero en grandes, en muchos momentos del partido,
yo diría la mayoría, un fútbol tan vertical hacia adelante y tan preciso. Sí. Nunca lo había visto. Totalmente. Y es, o no, que es algo que te sorprende. Entonces, claro, brillante aquí mi amigo editor Mauricio. Puso eso. Bolivia jugando a lo Claro, europeo. claro. Pero es cierto. Es cierto. A momentos te daba esa impresión que era fútbol europeo jugado o interpretado, a nosotros que nos encanta hacer homenajes y tributos, interpretado brillantemente por la selección boliviana. Totalmente. Es algo que te queda, más allá que después el argumento también, jugamos como nunca, perdimos como siempre, pero yo me quedé con eso, porque me marcó una impresión tan fuerte, siendo de origen europeo además yo, y todos somos fans de la Champions, donde muchos jugadores latinos juegan a lo europeo y la meten adelante y le van a dar al delantero que está de espaldas al arco, marcado por 2 o 3, pero la va a recibir y va a hacer el otro pase. Eso es algo que yo nunca lo había visto y lo dije en esos 15, 20 segundos, acelerados además para que no se aburran, claro. Sí, exacto. Sí, sí. No, y aparte que hay gente que está de acuerdo con él, hartísimos, ¿no? Y bueno, yo estoy de acuerdo. Hay otros que te dicen, sí, sí. no, así, no, y no. No, que tiene mi postura. ¿Qué partido ha visto? Gracias por la respuesta, Bolivia versus Irak, ¿qué partido has visto? Bueno, porque Hay uno que te ha dicho Tigre Gareca. ¿Qué hace el Tigre Gareca ahí comentando? pues parecido. Lo ubicas, ¿no? Antes de cambiar el color de cabello y cuando tenía más largo me solían decir Canigia por la nariz. Canigia también, porque claro. me veían jugar también porque corría más que nadie, pero Claro. bueno, esa era otra historia. Pero Han puesto varios así, igual, ¿no? Como que no, sí, Pero- o sea, no es cierto, pero tienes un punto. Yo, igual. mira, por mira, entender el argumento, yo ¿no? te digo, vi varias cosas de mejoría en la selección. Una que se dieron cuenta que no podían jugar a ningún pase aéreo, porque ellos eran todos grandotes. Y jugaban al espacio, ¿no? Y jugaban al espacio en los últimos metros, con justeza. Y la otra cosa que yo vi en la selección, que hacía mucho que no veía, es perdiendo ir a buscar el partido. Pero lo iban a buscar con garra. Tenía una selección con garra, fue, ¿no? Sí. Que iban a pelear la pelota, otros eran unos bichos enormes, ¿no? Sí. Que jugaban en Holanda, por esta doble nacionalidad que tiene, ¿no? Surinam. Y yo digo, pucha, esta es otra selección. A mí si me ponen otra camiseta y los veo jugar, digo, qué buena selección esta. Yo estoy de acuerdo en los segundos, Sí. sí, han jugado con todos los changos hasta Sí, el final. sí. Eso sí, eso tiene que ser siempre, ¿no? Pero muchos centros. Yo creo que más bien han apostado mucho por el juego aéreo y no tenían No, quien pero eso la- fue al final. Al final. Ah, ya, bueno, sí, Pero segundo todos los tiempo. equipos, si vos te pones a ver, Claro. yo me acuerdo, no sé. Y ahí era- es donde dijeron que Martins debería pues haber... No, pero no pasaba. Porque eran ¿Han escuchado todos- lo que dijo Martins, Sí, no, bueno, Villegas? a ver, ¿sabes qué? Es más polémico que vos, Esto Martins. es como cuando una chica te deja, ¿no? Y sale Claro, con y estás otro ardido. y dice, ahora va a ver la diferencia, lo que era yo. Y el otro es un grandote de 2 metros, Celeste, Tarzán. Yo voy a volver. Acá Martins, que me parece que era un excelente jugador, Sí, sí. ya no lo vimos jugar en el último partido. Entonces, ya que vuelva Martín, pero estaba fuera de timing. Está bien, hacía mucho que no jugaba. Ya está grande. Hablando de Boca, lo mismo pasó con Cavani. Cavani, excelente. No, nadie va a discutir lo que era Cavani, pero se lesiona, está todo maltrecho. Y ha errado goles por falta de timing. O sea, todo lo hemos vivido. Yo hacía karate, a los 39 años dejé karate, porque en un torneo, y yo tenía 30 años de karate, vino un jovencito y no pude parar la patada. La paré así, y me pegó acá y me descalificaron porque se lastimó la pierna. Ah, ok. Y ahí te das cuenta que hay una edad que ya no es lo mismo. ¿Me entendés? O sea, está bien, hay muchos jugadores que vos ves, Cristiano Ronaldo, para empezar. Bueno, Sí. pero Cristiano Ronaldo Son excepciones. no es Martins. No, en el Messi, estado Ronaldo, físico, sí. además. ¿Sabes ¿cómo cuál es se el cuida? problema de Martins, creo yo? Es que se ha retirado, es tan simple como eso. Claro, se ha retirado. ese es el otro Estaba en punto. buen estado físico, era un crack. Yo, el Yo defensor también, de Flecheiro, yo pero también, siempre. Siempre.
Pero se retiró, pues, entonces Yo la verdad vuelve, que digamos... Ya no es- estoy esperanzado con la selección boliviana. Si No, sigue y así, le han dado la razón también, muchos Sí. te han dicho, sí, jugamos al europeo, jugamos como Italia, te han puesto, claro, que no ha ido al Mundial. Nu- También. nunca jugamos al vacío. Nunca hicimos pases entre líneas. Siempre pasecitos, Exacto, entre eran líneas. pasos. Muy interesante. Claro, era- Yo no conocía esa expresión. Claro. Está muy buena. Exactamente. Ese- Como si hubiera un carril invisible. Y va por el entre cual la haces el línea pase, y está el defensor acá. pero tu y- delantera la claro, la recibe, ¿no? delantera está y el mediocampo está entre el mediocampo de ellos y la defensa. Cuando están en esa posición, el delantero puede pasar y él pasa entre líneas. Ese es el juego moderno. Exactamente. Si lo ves, fíjate que la mayoría de los equipos de elite de Europa juegan entre líneas. Y cuando no pueden jugar entre líneas, dicen qué está pasando. Exacto. Están jugando a pases horizontales y tiran un centrito, ¿no? Que le ha pasado a muchos equipos de elite cuando empezaban a perder la brújula y decir, están perdidos. Y es la idea, tú dijiste algo muy lindo, estoy esperanzado. Creo que todos estamos esperanzados porque hemos visto algo que realmente. Nos da sustancia para tener una esperanza válida, siempre y cuando, es lo que mencioné al final y mencionamos, las directivas, la federación, toda esa corrupción pueda subsanarse en su momento, porque el material humano lo tenemos y bien manejado, como lo hemos visto en grandes pasajes del partido que estamos comentando. Entonces cerraremos con esa nota alta, porque yo estaba tratando de hacer una transición. Yo cierro con que solo falta el gol, nada más. O sea, Sí. puedes jugar muy lindo, pero sin gol no pasa Pero el nada. arquero El fútbol fue, se gana pero con fue goles. protagonista el arquero. También, yo estoy de acuerdo, todavía falta. Pero, Falta lo más importante, el gol. pero el otro punto Bien, que... ¿no? Concordamos. sí. Está Y bien. bueno, Está bien. para cerrar el tema de ese video, toda esa charla, el video Hace está ahí falta en la TikTok. copa. Sí. ¿Qué pasó? ¿Quién se robó la copa? ¿Quién se robó la copa? Mira, poniendo el álbum me di cuenta porque nunca entra aquí, pero... Claro, es cierto. Bueno, for the record, ¿no? Tenemos una copa Ahí, ¿cómo mundial está? hermosa, ya la vamos La a Copa estar del Mundo. mostrando en su momento. Pero bueno, sigan por favor apoyando a Portutatis, tanto en el canal de YouTube como en nuestra página de nuestro perfil de TikTok, sí, sí. que ahora de 0 o de 2 creció a 120 y tantos en un solo Seguidores, día. sí, Gracias sí. a Ahora sí. ese video que tiene más de 100,000 likes. Si tienen curiosidad, y por favor, ténganla, satisfagan su curiosidad, entren a ver ese video viral del Completo. que tanto estamos hablando, más de 100,000. Y entren también al mío, he subido el segundo mío, denle bola pues. También. Así, Es una 1,000,000 creo, respuesta. yo estaba con 60 o algo así. Pero bien, bien. Los amigos del barrio. Los amigos, claro. Se ha movido bien. Se ha movido bien, hermano. No, pero el video está ahí gracias a él. O sea, la genialidad, el autor No, intelectual. y está la respuesta en el segundo video, mi respuesta. Exactamente. O sea, el la autor otra postura. intelectual fue él, y el de la respuesta, no menos intelectual, también es él. Eso se llama producción. Producción, Eso se llama producción. Muy bien, muy bien. Buenísimo. Tal cual. Che, entrando en materia, entonces, bueno, Pepito, te hemos invitado porque el Mundial 78, obviamente, decíamos, re polémico. Sí, yo ¿no? lo Re viví, polémico. y yo viví en Buenos Aires, en una época complicada, ¿no? Fue una época realmente hasta surrealista, ¿no? Porque era surrealista. La Argentina vivió desde la muerte de Perón en el año 74 una represión, primero con el gobierno de Isabel, que tenía la AAA con López Rega, ¿no? Que era la Asociación Argentina Anticomunista. Pero la represión la hacía la policía y nuevamente mandaba a la gente a la cárcel, si bien había tortura, etcétera, pero no había, o por lo menos que yo conozca, tampoco soy un experto en el tema, pero no tenía muchos amigos porque en esa época yo hice 2 carreras, todavía seguía en la universidad en el año 74, 75, 76. Y en la universidad eran todos, si no eras de izquierda, tenía un compañero, cuando estudiaba allá Ciencias Económicas, que era liberal, ¿no? Y lo mirábamos como enfermo. Y qué raro, este flaco, algo le pasa en la cabeza, no sé. Hay algo malo en él. Eso era así en todo el mundo. En todo el mundo, era una Sí, época claro. desde el 68, Exacto. ¿no? O era hippie
o era revolucionario, Claro. ¿no? Yo, por ejemplo, era del lado Estás del revolucionario, ¿no? Entonces, los hippies fumaban marihuana y andaban en Estos ojota. años 74, dice. Sí, más o sí, en menos. los años Sí, 74. porque antes de eso, ya cuando se designó a Argentina como Copa del Mundo, habían 1 o 2 presidentes más, ¿no? Creo que se la designó en el eso fue, 66. la Argentina fue designada, creo que en el gobierno de Lanusse o de Onganía. Pero no Exacto. había represión en esa época, no había. No, eran No, gobiernos claro, militares, claro. eran... Pero digamos, toda la preparación del Mundial pasó por 2 presidentes, 3 en realidad, ¿no? Claro, empezó con Onganía, después hubo una pelea entre los militares azules y colorados, Ajá. y ganó Lanusse. Después vino Cámpora, Perón creó, claro. fue el que creó no me acuerdo cómo se llamaba, vendría a ser como el proyecto del Mundial, lo arma Perón. Ya, ¿no? ya. Pero en realidad Isabelita también lo siguió con López Rega, fue uno que él estaba en el Ministerio de Bienestar Social y él fue que se encargó, pero después con el gobierno militar se le dio el impulso, el gobierno militar estaba en el 76. Claro. Y hubo una pelea ahí había una pelea entre el ejército y la marina, ¿no? Con Macera, que era el de la marina, y ¿cómo se llama? Y iba a decir López Rega. Y el presidente, el de ejército, Videla. Y Videla no quería hacer el Mundial. ¿Por qué? Porque estaban en pelea, ¿no? En esa época, todavía, en el año 76 estoy hablando, ¿no? Cuando empezaron ellos, el ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo, que era un ejército, realmente, estaba ocupando, en el 77 creo que estaba ocupando Tucumán, por eso Tucumán no fue sede. Estaba tomada, muchas de las locaciones alrededor de la ciudad de Tucumán estaba tomada por este ejército. Y los montoneros hacían más secuestros y asesinatos, pero en esa época creo que quisieron tomar posadas, misiones, y fracasaron, ¿no? Tipo el Che, ¿no? Que no tuvo apoyo popular. Entonces no quería Videla, y era el presidente, pero Macera quería. Sí, de hecho el logo, no sé si Edu lo puedes por ahí poner, el loguito de como que tiene 2 brazos así agarrando la pelota, claro. Está inspirado en Perón. Está inspirado en Perón, En claro, cuando porque salía y que salía la mano de Perón así, claro. Claro. Toda la línea gráfica. Toda la línea gráfica fue hecha en la época de Perón, hasta la música de Ennio Morricone. Exacto, ¿no? Ennio Morricone, que era tan pegadiza. ¿No? Todo, el gauchito, todo fue en esa época. Y él no quería, y Macera sí. Y Videla al final acepta, pone a un organizador y cuenta la leyenda que Macera lo manda a matar. Actis, creo, Actis, ¿no? lo mandan a Que matar lo a matan, Actis. Y lo ponen al segundo, que es Lacoste, el de la Marina, ¿no? Lacoste, que es el que termina, ahí está, mira el logo, ahí está el logo, sí, que es el logo de Perón, ¿no? Y es medio surrealista, porque en la Argentina en esa época, salvo lo que estábamos en las universidades y teníamos amigos que estaban involucrados, no como terroristas, pero como soporte. La verdad, gran parte de los desaparecidos, sino para decir, la gran mayoría, no fueron los guerrilleros los que mataron, era el soporte, porque los guerrilleros eran anónimos, nunca los podían, o sea, salvo en un enfrentamiento armado, estas muertes de enviar los Hércules en el Atlántico, claro, era el soporte, era la gente que hacía pintadas, que hacía las marchas, que protestaban, que juntaban plata. Esos los que desaparecían, porque yo me acuerdo haber tenía una compañera que era ella estaba a favor del ERP. Holanda y Francia eran los abanderados de decir que había muerto. El caso, claro, de la famosa monja francesa con el famoso capitán Astiz, etcétera. Eran, claro, casos que se destaparon afuera. Que durante el Mundial ellos denunciaron eso. Claro, ¿no? Y había Francia y Holanda dudaban si iban a mandar su selección, tenían todo un problema. Claro.
Pero era surrealista, porque había una campaña que mucha gente se la creía, que esto lo hacían los países europeos para desprestigiar al Mundial argentino, ¿no? Como que los europeos querían hacer el Mundial en Europa, o sea, toda una sarta de... Creo que una de las opciones era Bélgica, Claro. y Suecia para mover el Mundial. Para mover el Mundial. En una época se habló de México, pero México ya estaba nominada para el próximo, para el otro, 86. para el 86, pero querían mandarlo a otro país. Y México dijo, sí, puedo hacerlo. Pero también en la FIFA estaba Joao Belange, estaba... Y Avalanche, que era amiguito de los militares, ¿no? En Brasil, en Argentina. todo, él Tenía, era- reconexiones. Todavía no estaba Grondona, ¿no? Ya está. Eh, No, Grondona entre el 79. En el 79 Sí. y es el Un año vicepresidente de Finanzas. Una cosa de terror también. Bueno, ese es otro capítulo de terror, ¿no? Pero entonces era algo raro. ¿Por qué? Porque la gente, por un lado, pensaba que era desprestigio, pero por otro lado no la quería la Junta Militar, la gente. O sea, la gente en general apoyó el golpe militar, porque ya el gobierno de Isabel era un desgobierno, ella era una persona que estaba puesta ahí porque era la viuda de Perón, pero no tenía ninguna expertise. López Rega era el que le leía el café o le tiraba las cartas a Perón, no sé, él era puso mago, como norma en los partidos de fútbol en la Argentina, de toda la vida, la gente, cuando entraba a su equipo, votaba papelitos, ¿no? Pero los militares, que es subordinación y orden y dijeron no puede haber papelitos en el Mundial. Y él hizo una campaña con este muñequito que decían tiren papelitos, tiren. Porque si no, yo voy a tener que tirar aceitunas, porque él no tenía manos, comía la aceituna y voy a tener que tirar aceitunas. Clemente. Gran personaje, muy cómico, pero en esa época empezó con tiro de papelitos. Y la gente tiraba, en el Mundial tiró papelitos. Sí. Che, y era otra Argentina, ¿no, Pepe? Porque yo vi, hay una película, has debido verla, La Fiesta de Todos, que es como la película del Mundial, ¿no? Sí, sí. En donde se ve pues que era otra Argentina, totalmente retrasada a lo que digamos vino después o lo que es ahora, ¿no? Los estadios, los centros de telecomunicaciones que tenían, todo precario. Era un país... ¿no? De hecho, comienzan las transmisiones a color. Bueno, empieza en el año 78. Pero no había tele a color en Argentina, no tenían. Eran muy pocos. Muy pocos, claro. Muy pocos los hogares que tenían televisor color, pero no transmitieron todos los partidos en color, sí para el extranjero en una norma alemana, la NTSC, que tenían que convertirla a PAL. Parece que no lo hicieron. Y se veía mal, un desastre. Y era un país que vivió su auge en esa época. Hay un documental súper bueno que yo vi hace tiempo de Bonadeo, lo debes ubicar. Sí. Pero creo que su abuelo trabajó en el Mundial de Argentina 78. El papá de Bonadeo. El papá. Y Bonadeo era comentarista deportivo. Exacto. De Bonadeo. Y él hizo un documental será un año, 2 años, súper lindo. Bueno, de hecho, hay bueno en Disney Plus, un documental de Argentina 78, en donde, claro, se ven todas estas cosas y cómo a los jugadores del equipo los presionaron también los militares, ¿no? A Fillol, un poco ya entrando en materia de para que no, porque muchos jugadores estaban en duda de jugar. Sí, bueno, ahora, claro, obviamente Maradona, ¿no? La gran decepción de Diego de no haber estado. Maradona en esa época era ya era un astro, ¿no? Que jugaba en Argentino Junior. Me acuerdo del gol que le hizo a Gatti. Los 4 goles. Bueno, pero un gol que le hizo con el sombrerito. El sombrerito, claro. ¿no? Que le digo, este gordito Cuando que me va a hacer. Que era un gordito. Era un gordito. Entonces, en vez de meterle un gol como le metió a los otros 3, lo esperó y se la puso por arriba. Claro. Que es... y era la gran esperanza, pero prefirieron ponerlo a otro jugador, ¿no? Más experimentado. Galván, puede ser, ¿no? No, el que jugaba en River, ¿cómo se llamaba? Uy. Ya, bueno, para eso está el álbum. Bueno, para eso está el álbum. Ya lo pusieron a él, que al final él no jugó muchos partidos.
y siendo un excelente jugador, ¿no? Era un excelente jugador. Lo veía muy joven todavía a Maradona, ¿Qué edad ¿no? tenía Maradona? 17 creo que tenía. 17, claro. 17 años. Pero ya se lo veía que era un genio. O sea, después en el 81 jugó en Boca. Iba a igualar a Pelé si hubiera jugado. Claro, y yo creo que la Argentina hubiera ganado genuinamente el Mundial, pues yo creo que estuvo muy amañado. Vos fíjate, yo que me gusta ver programas de fútbol de la Argentina, No sale acá en el álbum. donde discuten, Susodicho. porque me hace acordar las discusiones de café de la Argentina, si hace bien 42 años que no vivo ahí, pero en las cafés te reunías y discutías de fútbol. Los programas de fútbol argentino, se discute fútbol, qué sé yo, y se festeja el Mundial del 86. Y no se festeja el 78. Los Sí, periodistas. Tienen como claro, hay un tema ahí incluso entre los campeones del 78 y los del 86, Claro. que los del 78 se sienten como que han sido olvidados, se ha puesto en duda el campeonato por Perú-Argentina, el partido, ¿no? Decían tantas cosas. Yo vi el partido. Claro, todos festejábamos, pero el arquero, que era argentino, del Perú, Ramón Quiroga. Claro. era Y era un arquerazo. era un arquerazo, pero ¿Vos- era vos qué grotesco. ¿Vos cómo qué piensas se que fue? Claro, Fue- o sea, perdón, Hubo- si no fue, lo drogaron, no sé. Algo, porque el arquero venía a la pelota así. ¿no? Sí, pero yo vi Era demasiado y la obvio, pelota sí, pasaba sí. por allá. Pero Y él yo se vi un quedó. programa, no me acuerdo de quién era, que decía que un buen argumento para no pensar que ha sido Sí. comprado el arquero o había mano negra, es que Argentina, previo al Mundial, creo que en unos amistosos jugó con Perú y ahí en Perú y Argentina, y creo que les habían dado Sí, goleada igual. y le habían Entonces, ganado, dice, sí. se le podía ganar, ¿no? Pero la sospecha Pero no viene sacó, ¿no? por lo mal que jugó Perú. Y Perú había clasificado primero en su zona. No es Exacto. que clasificó, ¿te acuerdas como Italia clasificó con empates? Creo que en el Mundial en el 82. Exactamente. Con 80, empates puro empate, sí. y entró con la cabecita así porque Tal cual. creo que porque había un empate que era 2-2, entonces por gol a favor, no gol a favor, ni por siquiera gol- por gol diferencia. no, porque era empate y ganó. Exactamente. Pero él salió primero en un grupo que era interesante. Entonces, y de repente juega tan mal. Pero era grotesco. Yo te digo, yo lo vi y parecían que le habían puesto, viendo esta película de Misión Imposible, una cosita en la bebida, flaco. pero no Mano puede ser. negra. Che, y Mano el negra. partido, a ver, Brasil-Polonia, ¿era? El Sí, otro partido. que ganó. Que lo jugaron antes, les cambiaron el horario, ¿no? Sí, sí. Porque Bueno, tenían que jugar al mismo tiempo. en realidad, salvo en el Mundial del 74, que lo hicieron en el mismo horario, siempre si el país anfitrión estaba, tenía esa ventaja. Pero también es cierto que la FIFA quería que ganara Argentina. ¿Por qué? Porque quería que la final estuviera el estadio lleno. No habían turistas. Entonces no querían mostrar que ellos erraron eligiendo a la Argentina porque no iba a haber nadie, ¿no? Entonces, si no jugaba la Argentina y jugaba Holanda contra Brasil, iban a venir algunos brasileños, pero no muchos. No iban a llenar un estadio de River que en esa época tendría 70.000 personas, ¿no? Entonces, yo creo que naturalmente hubo, empujoncito le dieron pero por el lado hubo del horario. también una presión. Yo no sé si le pusieron plata. Cuenta la leyenda, hay un jugador colombiano que el padre Mondragón, el padre era un capo de la mafia, ¿no? Pero que estaba de la mafia, era de la droga. Y tenía buena relación con el gobierno militar de Perú. ¿Por qué? Porque Colombia y Perú en esa época, Colombia era el comercializador de la cocaína. Y cuenta él que su papá le contó, qué sé yo, que hablaron con el presidente y el presidente le mandó un mensaje. Ya la Argentina le había mandado trigo antes también.
gratis. Sí, leí de eso. Y cuenta la leyenda, y así lo dicen muchos jugadores de Perú, que fue Videla, una cosa que me parece surrealista, con Kissinger, que él estaba metido en el fútbol. Exacto, sí. Yo no sé, al vestuario de los peruanos, yo no sé qué haría Kissinger en el vestuario de los peruanos, poner la cara, porque no hablaba español, ¿no? Pero que, no sé. El mismo Kissinger que estaba en el partido Holanda-Brasil. Holanda-Brasil, al que comentamos Avalanche la vez pasada, que Avalanche te sientas. lo bajó así Lo baja, cuando sí. gritó un gol de los Holanda. dos que metió Holanda. Claro. Brasil, ¿no? Entonces es interesante cómo se conectan ciertas Claro, cosas. Kissinger quería, ¿se acuerdan con el Cosmos, que lo llevó a Pelé? Él era el que quería fomentar el fútbol Claro. en Estados Unidos. O sea, Y les envían estas no sé cuántas toneladas de grano, ¿no? A los peruanos. a los Acá. peruanos, pero a cambio de nada, o sea, gratis, Claro, como claro. por bienestar social del Perú, que tenía hambre, qué sé yo. Yo creo, pero esta es una suposición mía, que jugaron amenazados, no es que lo compraron. Creo que alguien le dijo, como decimos en Argentina, si ganás, sos boleta, ¿no? Como boleta, te vamos a matar, ¿no? Que en Perú le van a pasar mal. Yo creo que fue eso, pues no creo que puede ser que un jugador haya sido comprado, pero todos jugaron mal. No creo que hayan, alguno puede salir, no sé, pero jugaron, y los primeros 15 minutos, 20, no me acuerdo, Perú, eso era algo grotesco, Perú estaba enfrente del arco de Argentina, en vez de patear se la pasaban. Sí, sí. Parecía un partido de no sé, Changa, sí. de Ahora- no ir entre amigos. Cuando estás jugando un entrenamiento contra unos chicos, decís, vamos a perdonar a los chicos, jueguen entre nosotros. Che, pero en defensa del equipo ya de Argentina, digamos, era equipazo. No, que tenía, el y equipo era jugadorazos, bueno y ¿no? jugaba bien. O sea, Pasarela era No, Pasarela era un jugadorazo, Kempes, Valencia. Valencia, que jugó acá en Bolivia. en Claro, San bueno, José. que yo sepa sigue viviendo en Oruro, está casado con una boliviana. Ya, Valencia. algo así. Sí, sí. El Tren Valencia, no, es el No, colombiano, ese ¿no era ves? colombiano, El ese era colombiano, colombiano. pero Valencia tenía otro Tenía así, un tipo, apodito, un sí. apodo así, y estaba en medio campo, estaba Ardiles, que jugó Tarantini, que también jugaba en Europa, ¿no? que después fue a Europa, Tarantini. Ya. Estaba jugando en Boca, se peleó con Boca, en esa época Boca estaba en muy mala situación económica y quedó libre, no sé si antes o después del Mundial, y después se fue a Europa. Ardiles con el otro, que eran los dos del medio campo, Rosales, me sale así, fueron a jugar al Tottenham Ya. después del Mundial, o sea que Bertoni era un jugadorazo, estaba Ortiz. Un lijador, ¿no? Era Bertoni. Era Jugaba re duro. pero era un número 7, era delantero Bertoni, pero era grandote, no era muy alto, pero era como ella gama fortachón. canudo, ¿no? Era así. Entonces ponía el cuerpo, jugaba bien y Kempes era jugadorazo, pero jugador. Y vos fíjate, cuando hablan de los grandes jugadores de Argentina, muchas veces no lo nombran a Kempes. Yo tengo esa impresión, pero ¿sabes con quién? Con Pasarela. Porque, digamos, con lo que ganó Argentina el Mundial del 22, es como Kempes, Maradona y Messi. Pero yo digo, ¿y dónde está Pasarela? Porque él era el capitán. Y Sí, él hizo era muchísimo. Yo veo que lo hacen a lo más a Pasarela que a Kempes, la verdad. Pero Kempes hizo los goles, fue elegido el jugador del Mundial. A la tajada con la mano, ¿no? Claro. Creo que fue contra Polonia. Donde Claro, salta sí, y sí. ataja. Y la pone, claro. Y luego Fillola ataja ese penal. Exacto. Buenísimo eso. Entonces, Kempes jugaba en Valencia, cuando Valencia era un gran equipo de europeo, y él era la bandera, era la estrella del Valencia, o sea, no era cualquier jugador. Y sin embargo, y a Pasarela también lo tienen olvidado por el mal paso que tuvo De con River, River, ¿no? nada Con más. el descenso, Pasarela. sí. Bueno, cuenta la leyenda, y me saltó el Mundial, que en el 86, esto que tomó el agua de la venganza De Moctezuma. de Moctezuma, mentira. En realidad, Diego quería ser capitán. O el director técnico, Bilardo, quería hacerlo a Diego capitán. No, pero ya era Diego Maradona el No, capitán. Sí. pero Pasarela siempre fue, antes que Fue apareciera el Mazzarella. líder,
digamos, de los más viejos, pero Bilardo lo hace capitán a Maradona en Por el eso. 83. Le Sí. dice, vos eres el capitán. Claro, de mi pero selección. en el 82 era Pasarela. El 82. Claro, Ya, pensé entonces que en el hablabas próximo del mundial 86, claro. no era Pasarela, lo pusieron a él. Entonces Pasarela no quiso jugar. Y siendo que pasa, porque se peleó, dice la leyenda que se peleó con Maradona y con Bilardo. Sí, sí. Ajá. Porque fíjate que Pasarela es el que empuja el gol. Para la clasificación. Claro, que no lo hace el gol él, lo termina haciendo Gareca. acá nuestro Gareca, pero que el que hace, el que entra, empuja es Pasarela. él era el número 6 atrás de todo jugador. Exacto. Y fue a empujar, era jugador. Yo creo que Si no era él, no iba a Argentina a ese mundial. Eso es súper heavy. yo de los grandes jugadores que he visto de defensa, y la defensa perfecta era, y yo soy de Boca, era Perfumo y Pasarela. Pasarela, claro. Perfumo era un ser excepcional, no pasaba la pelota, no pasaba el hombre, y tenía una cara de ángel total, ¿no? Y no se movía un pelo, nunca hablaba, no le decía nada a los rivales, no se hacía el malo, pero pero Pasarela fue eso. Pero, la selección tenía un gran equipo, Fidel, un gran arquero, salvó varias jugadas, contra una Holanda que no estaba Cruyff, que lo habían secuestrado, ¿se acuerdan? En Barcelona, y él no quiso venir a la Argentina, pensaban que lo iban a secuestrar los guerrilleros a la Argentina, y no quiso venir. Eso del secuestro, a ver, elaboremos un poquito, porque lo que más se conoce es que Cruyff, por protesta a la dictadura, no por convicciones políticas y morales, no iba Pero a se venir dice, parece que no era así, porque ¿Cómo fue eso? Mira, creo que lo amenazaron a él y a no sus lo hijos. tengo un dato, pero sé que lo habían secuestrado en Barcelona y que alguien amenazó de que lo iban a secuestrar. Eso sabía. Ahora, si es cierto o no, no lo sé, porque él nunca dio una declaración. Creo que sí la hizo. Pero hizo diciendo dice que no quería ir donde dice que no tendría sentido que él no hubiera ido al Mundial como una protesta, porque él había jugado en la época de Franco. Entonces él dice, claro. En ese caso yo no lo hubiera hecho, decía. Creo que fue porque amenazaron a su mujer, a sus hijos. Algo pasó, pero él estaba con miedo, pero creo que algo pasó en Barcelona, no recuerdo bien. Creo que sí. La verdad que ya ahí pasó tantos años que ya no recuerdo. ¿Y esa final qué tal? Aún así una Holanda muy respetable. No, llegó a la final y podría haberla ganado. Pensá que llegaron al entretiempo. ¿No? Los dos tiempos lo cumplieron, tuvieron que ir al tiempo adicional. Y salvándose. Hubo un palo. Claro, hubo palo, atajada de final. Y también es cierto que los partidos de las finales se juegan por detalles, ¿no? Cuando vos te pones a pensar, ¿no? Que si hubiese entrado el cabezazo en el 86 Alemania, cuando sale a atacar a Alemania en los últimos minutos, tuvieron 2 o 3 jugadas que podrían haber sido sencillamente gol y ganaba Alemania. Igual que el último mundial. Francia, el arquero no ponía el pie ahí, ganaba Francia. Y había jugado mejor Argentina, en mi criterio. Merecía ganar. Pero gana el otro y ganó el otro, qué sé yo. Y la Argentina y Holanda fueron muy parejos. Que la verdad, para lo que era el juego, para lo que era Argentina en esa época, estar igualados a Holanda ya era todo. Ya era mucho, claro. Ya era mucho, porque los cuadros, salvo Brasil, la Argentina, no había equipos. Y desde este mundial es que Argentina comienza pues el proceso ya de gran selección, ¿no es cierto? Con Menotti. Claro, Menotti. Antes de eso eran como... Claro, Menotti tiene la idea de que la selección tiene que tener más roce. O sea, no es que nos juntamos y jugamos el mundial, o nos jugamos y jugamos la clasificación. Quería que hubiera una escuela, que hubiera partidos incluso contra equipos argentinos, ¿no? Con equipos formados, no jugar solo con selecciones, ¿no? Y él hace toda una escuela, ¿no? Dice que crea una mística, ¿no? Claro, porque él demostró... Para un jugador ser de la selección ya tenía que ser algo súper... Primero es eso. Otra de las cosas que él cambió fue la preparación física de los jugadores. Porque el jugador argentino
no era un atleta hasta esa época. Ya. Y él quería que fueran atletas, y que no fumen tanto como él. bueno, no, y él era amigo de las dietas y todo, ¿no? Y del juego criollo también, ¿no? Él decía como se juega como se vive, algo así. Empezó con esa, claro, esa filosofía, ¿no? Claro, metiéndoles eso. No es juego bonito, pero era jugar bien, eso decía, ¿no? Claro, él decía que él tenía una teoría, ¿no? Porque él decía, fíjense Alemania tiene recupera la pelota, no sé, el 5, para mí el 5 es el centrocampista, y corren 5. Se abre, ¿no? O sea, nosotros tenemos que jugar el estilo argentino, un estilo de pases, ¿no? Era un estilo cansino, de pases, que de repente había uno o dos habilidosos y entraban. Pero él quería un equipo que tuviera esa táctica, ¿no? De abrirse, de cuando se adelanta Argentina, que haya 5 en el área rival, cosa que eso pasa ahora. Él fue un precursor de un juego distinto, que empezaron a copiar los clubes. Él empezó en Huracán. Y Huracán, vos fíjate, tuvo varios en el Mundial del 78. ¿No? El Loco Houseman, el Galván, había un montón. Y el juego que él proponía lo jugaba Huracán. Y Huracán había salido campeón. ¿Menotti fue como jugador conocido, no? Sí, era de Boca. De Boca y no sé si de Newell's o Rosario Central, no recuerdo. Y jugaba de defensor, porque era alto, ¿no? Pero no tuvo una gran... Exacto, no fue un gran jugador, no fue un jugador que lo recuerdes como jugador. Pero como DT, un grande, ¿no? Un Porque grande. Guardiola creo que es claro. su... Y quería no juego bonito, pero un juego vistoso. Exacto. Después viene Bilardo, y otra cosa, sí. Que era un juego como jugaba Estudiantes. Exacto. ¿No? Que era Estudiantes era un equipo más práctico, ¿no? Claro, salieron campeones justamente, ¿no? Bueno, salió campeón mundial Estudiantes. Exacto. Y Bilardo, famoso, porque llevaba tenía alfileres. Alfileres, claro. Y los pinchaban a los jugadores, al otro, para hacerlos enojar. En los centros, ¿no? Claro, me ha pinchado, claro, tiraba al pasto, ¿qué cosa? Está loco. El fin justifica los medios, eso por ahí era Bilardo. No, ¿Y vos eres más menotista o Bilardo? Yo soy más menotista. Si bien que soy de Boca, Boca tiene un juego de garra, ¿no? Este chico, por ejemplo, que juega al potrero y que hace pases, que se anima a tirar un caño, ¿no? A pisársela al arquero, es un chico un dotado, como nos gusta ver un dotado, ¿no? Pero lo aplaude la hinchada, ayer que lo vi, cuando él sigue a uno, al defensor de su sector, lo persigue hasta cerca del área y se tira a los pies y se la saca la pelota. Ahí la gente lo aplaudió, porque la gente de Boca no solo quiere que juegue bien, sino que tenga esa garra, esa cosa, ¿no? Y si lo levantás por el aire, aunque lo echen, lo echan, no importa, es eso. Pero a mí me gusta ver el juego bonito, pero con más garra. Me gusta como jugó la selección boliviana, ¿no? Como que dijeron, ahora le metemos, somos más chiquititos, le metemos. No importa. Che, y a ver, ¿qué gol piensan ustedes que es el más lindo de la Copa? Nosotros siempre escogemos el mejor gol de cada mundial. El 78 entonces, es el mundial que mete Kempes en la final, que se le pasa la pelota. Ese como más de guapo, ¿no? Así que fue de guapo, que está por patear y se le queda atrás y se da vuelta y le pega. ¿No? Ese te parece que es el... A mí es el gol que más grité. Está bien. A veces es difícil elegir. Hay un golazo en ese mundial, para mí, sí. De un brasileño, que le pega un derechazo y va con chanfle hacia el segundo palo. Bueno, sí, no sé bueno. qué apellidaba, ¿ubicas? ¿No era Eliseo? Pensé, pero no era. No era él, sí, yo sé quién era. Era otro, no era un jugador famoso. Pero es así, ¿no? Pum, que la pega y va y se pega al poste. Es un golazo. Pasa es que podemos decir
goles bonitos y buenos goles. El buen gol, para mi gusto, ¿no? Es el que define algo, ¿no? Por eso recuerdo el de Kempes, y el de él fue un gol espectacular, Claro. pero un gol olvidable a ese sentido, porque Y no vi hizo también- mecha. Y vi también otro gol de Cubillas de tiro libre, ¿no? Sí, Tres dedos, ping. Qué jugador. Golazo. Qué Sí, jugador. sí, tremendo, tremendo. Qué jugadores que había, ¿no? Ahora- Platini. Platini que estaba empezando, Paulo Rossi, Platini, Paulo Rossi. esa generación, ¿no? Estaba Wow, en sus sí. inicios. Ahora, cada mundial elige su mejor gol oficial. En este caso eligieron uno de Escocia Uno- contra Holanda. Un golazo Porque donde entra. se y burló a sí, media sí. defensa, Sí. a toda la defensa. Exacto. Y vos sabés que Exacto. oficialmente era ese. Escocia fue la última mundial que entró después. Ahora clasificó. Escocia. Sí, creo que hasta el 98. Ah, no, tenés el razón. 86 En el 86, sí. Jugó con Claro. Alemania. Exacto. Escocia en la Argentina, eso me lo contaba un amigo que tenía un boliche importante en la Argentina, que era así, medio boliche, medio cabaret, que iban los jugadores de Escocia, borrachos, pero borrachos. Y al día siguiente jugaban. Ah, qué bueno. Y eran, Sí, son fans de Maradona, son fans de Argentina. Vos sabes por el gol que Maradona les hizo a los ingleses. Ah, pues. sí, claro. Entonces los de Hay Escocia cosas son de re rivalidad fanáticos. no, claro, los Tienen fanáticos. pero Pero lógico, lógico. Donde hablan así de Claro, Maradona. porque uno piensa la rivalidad argentina con Inglaterra por las Malvinas. Yo hablarle a los escoceses, Claro. las guerras que han tenido con Inglaterra, Exactamente. ¿no? Que- Exactamente. es más enemigo para ellos Inglaterra que para Totalmente. nosotros. Inglaterra. Las Islas Malvinas es un tema, ¿cómo te diría? Simbólico, es Claro, una para isla quienes no perdida en la entienden, nada. Vean la película Corazón Valiente, Braveheart. Claro, van te entender vas a un dar poquito cuenta. de la Vas a una historia idea. y hubo más de eso después. Pero eran tipos habilidosos los holandeses, que tenían un juego corto, ¿no? Y tenían esa habilidad, ¿no? Yo me acuerdo de ellos. Y yo me acuerdo que habían ido fanáticos holandeses, turistas, y vos sabés que qué cosa del gobierno militar, era otra Argentina, ¿no? Claro, ellos borrachos, o sea, tomando cerveza, ¿no? No es borracho de romper nada, orinaban en la calle, como se orina en muchos países. La Argentina es prohibido de toda prohibición, y los metían presos, pobre tío. Venían a ver a su equipo, Claro. 20 horas de vuelo, borrachos, a las 3 de la mañana, donde no hay nadie pisando la vereda, y los metían presos. Hay un fenómeno que también es importante mencionarlo, lo hemos mencionado, casi todos los campeones salen campeones habiendo perdido un partido Sí, en el mundial, ¿no? Sí. Ya sea en la fase de grupos o en la y Argentina no fue, No todos, ¿no? fue ninguna vez. Exacto. En Estos algún fueron. momento era casi siempre hasta que en algún momento se rompió esa. Bueno, esa- de hecho esa- Argentina no pierde ningún partido el 86, ganan invictos. Claro. sí. Ese fue el, Pero este creo mundial que sí eso- pierden con Italia, con ¿no? Italia. Pero acá eso te iba a decir, perdió con Italia. Fue un Italia. partidazo, Partidazo, además. partidazo, Tremendo, partidazo. Por eso le dan más crédito también muchos al campeonato del 86, porque Claro. ganaron más limpio, sin Sí, alargue, sí, y sin sospecha. fue más contundente, ¿no? No, en el 80, pero además, en el 86, por lo menos los argentinos le dan mucha. Yo fui en el último partido de clasificación, donde Pasarela empuja, Ajá. que viene el jugador peruano y se le pega a Maradona y no lo deja. Reina. Reina que no dejaba Claro. jugar a Maradona. Y yo ese día fui al palco oficial, no me acuerdo qué amigo mío que estaba en la AFA, no sé, me dijo, venite al palco. Uy, voy a ver, va a clasificar Argentina. Y terminó el partido y la gente salió en silencio, habiendo clasificado a Argentina en el Mundial. Porque decía, Fue- ¿para qué clasificamos? No vamos a pasar ni la primera ronda con este equipo. Sí, Son todos sí, unos sí, monigotes, no pueden jugar a nada. Y después se viene toda la historia de que se van a México de ocultas, ¿no? Los argentinos, nadie los quería, nadie quería No, esa no, selección. porque eran un desastre. Y obviamente aquí es buen momento para hacer la conexión, querido Pepe, pues te vamos a invitar para cuando hagamos el del 86, Ah, lógicamente, ¿no? Ahora como que el tiempo ha volado, pero bueno, agradecerte por Bueno, por muchas tu gracias por tiempo, invitarme la a hablar de información fútbol valiosa, que me encanta. que yo sé que te gusta mucho, y aparte un gran cantante de tangos. Tenemos el show de Carlos Gardel, en donde el Pepito canta, que por cierto vamos a estar el 15 de mayo en Telonius. Así En que- Telonius, sí, los invitamos Ahí a los todos a invitamos a todos. Telonius.
vamos a mostrar, ¿no? Que cuando tienen que reservar y todo. Ya Exacto. tengo muchos amigos que se lo perdieron porque fue en enero, Claro. que igual hicimos sold out, quiero hacer también la propaganda, Sí, sí, sí. ¿no? Claro, Por vamos 2 a ir veces muy bien. sold out en Telonios y que no queremos ir, vamos a tener que hacer un Telonios elástico. Sí, sí. Vamos a estar el 15 Para que en entren Telonios todos. y el 23 en Santa Cruz. En Santa Cruz. Así sí. que ¿Eso es mayo? eso es En mayo. Sí, eso es mayo. ¿Puedo mencionar otro evento internacional en Pero, mayo? claro, por Acá, favor. por favor, vayan a ver tango argentino el 15 de mayo en La Paz. Y si quieren algo de rock irlandés, Ah, qué bueno. de YouTube, vamos a hacer un show de YouTube el 1 de mayo. Aquí, colegas ¿Dónde? productores, ¿En dónde? En el campo ferial Chuquiago. Ah, qué bien. En el Chuquiago auditorio Illimani. Y estamos trayendo al mejor Bono es el cantante de YouTube, al número 1 de Latinoamérica, que es un brasilero que se llama Rubinho Gaba. Ah, qué Es bueno. un espectáculo. O sea, lo ves, es idéntico, lo escuchas, es más idéntico todavía. Wow. Lo estamos trayendo desde Brasil, le estamos haciendo la producción, ¿no? Hacer un super show grande a lo YouTube, con pasarelas y al público, imágenes, pantalla gigante, como están acostumbrados, ¿no? Todo menos la araña gigante, pero todo lo demás va a estar ahí. Así que Buenísimo. vengan también a ver, porque somos artistas futboleros, entonces, y bueno, aprovechamos este espacio para... No, Claro, claro, cómo no. Además los shows Sí, de sí, sí. Alexis, yo recuerdo haberte visto cuando hiciste el primer show creo que fue en el Ayacucho, ¿no? En el Sinfónico. Hiciste hace cuántos años. Pink Floyd Sinfónico. Sí, Claro, era... ahí estaba Mauri Machicaba. Estaba en Mauri, ese escenario también. estaba Lavero Pérez. Ah, ya, sí, Que es el hizo del la voz esta de la 2012, negrita. 2013 más o menos. 2013, fue 2013, agosto mirá vos. 2013, exactamente. 12 años atrás. Sí, sí, sí. Y yo quedé 13 impactado, años ya, impactado fue el por primer esta sinfónico que producción. Sí, sí. Me es acuerdo muy lindo show. Con la los solos de Sinfónica guitarra de Mauri. Por eso cuando Mauri me llama, una pequeña anécdota, me dice, ¿querés hacer un show de tango como Carlos Gardel? Y yo digo, pero si Mauri es rockero. Así hiciste eso. Claro. Dije, si sos rockero, ¿cómo querés hacer? A ver, contame. Parecía como que era una cámara escondida, ¿no? Que era como era una broma. El peor día de tu vida, ¿no? Claro, parecía el peor día de mi vida, una cosa así. Bueno, Pepito, qué gusto conversar con vos, verte Bueno, y y gracias por pronto nos invitarme. volvemos a Un ver gusto para el conversar con ustedes. Capítulo del 86, ¿no? Claro que sí. Bárbaro. Eso se va a poner más interesante. Ese día sí voy a venir con mi polera de la selección alemana, porque ahí vamos a... Yo voy a Yo me traer- traigo la Argentina. Y yo ahí voy a está. traer, yo también tengo la de Los dos 10, van a la 10 estar. de ese mundial, la de De ese Diego. nuevo. Yo no así sé que- si tengo de ese, pero una Argentina me traigo. Eso. Pero como ya han visto acá en el gesto de hermandad futbolera acá, mi equipo de mi corazón, el primero que vi desde mis 7 años en Berlín, Alemania, el Hertha de Berlín, un equipo pobre pero honrado, muy pobre pero muy honrado, estamos en la segunda división, pero lo más parecido a la polera argentina para quienes no han visto Como al principio, homenaje. un gesto, Como homenaje. Mira, ahí estamos homenaje. viendo la pelota, la tango, una belleza. Bueno, ya no ha Ah, habido la tiempo de hablar de tango. eso. Y el afiche también, que era hermoso con Luque, ¿no? Alzando las Con manos. Luque y haciendo el mismo gesto, fíjate. Sí, sí, Cierto, súper cierto, lindo. sí. Pero bueno, Bueno, quedará para siempre la polémica de nosotros pensamos, incluso yo siendo rival, pero pienso que sí, Argentina tenía el equipo y lo ganó merecidamente. Sí, Entonces, sí. Estamos de Equipazo. acuerdo en eso. Pese a las polémicas. ¿sí? Exactamente, totalmente. Y bueno, entonces ya con eso vamos miras a lo que se viene, que es el España 82. Tremendo que se mundialazo, sí, pondrá sí. muy interesante también, ¿no? así que ahí vamos a esperar. Interesante porque España no clasifica para cuartos de final, queda claro. atrás. ¿no? Y Exactamente. después equipazo. Exactamente. Paso, sí. ¿no? Bueno, Muy bien. bueno, querido Druido, un Qué gusto. gusto. Pepito, Gracias. Un gustazo. Gracias por invitarme, chicos. hasta Un la gusto. próxima. Hasta la entonces, ¿ah? próxima. Nos Claro que vemos, sí. sigan y no se olviden seguirnos en Twitter, que ya somos virales. Ah, ¿no? en TikTok. Perdón, en TikTok. En Twitter, ya lo- En TikTok, En TikTok, ya sí. vamos a crear un Sigan Twitter. dándole palo al Alexis, comenten, no importa, Por o favor, a su aquí estamos. claro, o a su favor también. Pueden estar de acuerdo también, es un argumento que ya lo hemos desglosado acá, ¿no? Pero lo más importante es generar diálogo, ¿cierto? Exacto. Y si hay algo de polémica, pues que sea mientras hay un cierto estilo, mejor. Y si no, ni modo. Eso es. Ahí nos vemos. Ahí nos vemos. Muchas gracias. Muchachos. Por Tutatis.